El 24 de marzo, los cielos europeos estuvieron dominados por una resplandeciente e insólita espiral azul. El extraño fenómeno seguía creciendo y expandiéndose, casi como si toda la Tierra estuviera a punto de ser absorbida por un vórtice. Y después de unos minutos, ¡puf!, de repente desapareció. Aunque parecía algún tipo de tecnología extraterrestre, en realidad hay una explicación muy humana para esto. Fotos de este extraño remolino comenzaron a aparecer por toda Europa. La gente las compartía desde países como el Reino Unido, Francia, Noruega y Alemania. Pero si realmente queremos averiguar qué sucedió, tenemos que mirar hacia los Estados Unidos. Resulta que, ese mismo día, el cohete Falcon 9 de SpaceX fue lanzado desde Florida alrededor de las 2:10 de la tarde, hora local. Así que, mientras la mayoría de los habitantes de los Estados Unidos vieron cielos despejados después del lanzamiento, en realidad causó esa extraña anomalía en los cielos europeos. Y eso sucedió porque el Falcon 9 es un cohete reutilizable. Entonces, después de lanzarse al espacio, libera lo que se llama su carga útil, y con esto me refiero a cualquier cosa que esté llevando, como un satélite. Tras completar su misión, el propio cohete se dirige de regreso a la Tierra. Al hacerlo, expulsa cualquier combustible restante, que se congela instantáneamente por la gran altitud, y forma un patrón espiral debido al movimiento del cohete. La luz se refleja en el combustible congelado, haciéndolo visible desde la Tierra. Básicamente, eso era la espiral azul, combustible restante liberado por el cohete en el espacio. Entonces, ¿deberíamos estar preocupados aquí en la Tierra? ¿Es peligroso? Bueno, no. No es un accidente de nave espacial. Son solo restos y luz. Y esto es totalmente normal para el cohete Falcon 9. Aunque esta vez se volvió viral, el mismo fenómeno se observó hace unos 4 años. En aquel entonces, la gente especuló sobre todo tipo de cosas, como una galaxia giratoria moviéndose a través del cielo o incluso un objeto volador no identificado y sin explicación. Pero no, solo era uno de los juguetes espaciales de Elon Musk. Hablando de eso, su agencia espacial también está detrás de otro avistamiento inquietante que se está volviendo más común. En noches despejadas, muchas personas han reportado ver una extraña fila de luces moviéndose rápidamente en línea recta, casi como un tren de estrellas. No son drones, y definitivamente no son estrellas fugaces organizadas. Estas extrañas luces son en realidad satélites Starlink de SpaceX. Ese proyecto que transmite internet de alta velocidad desde el espacio utilizando miles de diminutos satélites, básicamente convirtiendo todo el planeta en una gigantesca zona Wi-Fi. Pero espera, los satélites no tienen luces. Entonces, ¿cómo es posible que se vean tan brillantes por la noche? Bueno, básicamente lo que estamos viendo es el sol reflejándose en los satélites mientras viajan por su órbita más baja. Y solo son visibles si el cielo no está demasiado iluminado. Lo que impresiona es que puedes ver este mismo suceso más de una vez en el mismo día. Eso se debe a que los satélites Starlink viajan a la asombrosa velocidad de 480 km por minuto y completan una órbita alrededor de la Tierra cada 90 minutos. Eso significa que podrías avistar esos satélites menos de 2 horas después de la observación anterior. Sin lugar a dudas, el comienzo del año fue agitado para los observadores del cielo en los Estados Unidos. En febrero pudieron ver esta impresionante forma de medusa nublada. ¿Qué crees que es? Si dijiste otra cosa relacionada con SpaceX, tienes razón. Esta es otra obra de arte creada por un cohete Falcon 9. Esta vez ocurrió porque el cohete fue lanzado durante el crepúsculo. La luz del sol poniente se refleja en la estela de humo del cohete y crea este asombroso efecto. Ahora pasemos a Italia, donde ocurrió otro suceso escalofriante. Era una noche tormentosa y, de repente, muy alto en el cielo, un gigantesco anillo rojo brillante destelló solo un instante. No era un portal extraterrestre. Eso es algo que se conoce como ELVE. Ocurre cuando un potente rayo emite un pulso electromagnético que impacta en la ionosfera, que es una capa muy alta de la atmósfera. Cuando esto sucede, los átomos de nitrógeno se excitan y emiten un resplandor rojo, creando un espectáculo de luz gigantesco pero extremadamente rápido.
Otro fenómeno rojo ocurrió en Escandinavia, pero en lugar de un anillo, era más bien un haz de luz. Esto se conoce como un arco rojo auroral estable, o SAR. A pesar de su nombre, no es una aurora, es algo mucho más raro. Este fenómeno ocurre cuando el campo magnético de la Tierra, que actúa como un gran escudo protector, se ve alterado. Esta perturbación provoca que algunos gases de la atmósfera se calienten mucho, debido a una gran corriente eléctrica que va alrededor del planeta. Lo curioso es que solo el oxígeno se calienta durante un SAR, por lo que estos espectáculos de luces siempre brillan con ese mismo color rojo. Y dato curioso, es más probable que ocurra después de que una gran tormenta solar debilite el escudo magnético de la Tierra. Es impresionante ver fenómenos como este desde la superficie, pero la vista desde fuera de la Tierra puede ser igual de asombrosa. En 2022, un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional divisó dos extrañas manchas azules de luz brillando en la atmósfera de nuestro planeta. Ocurrieron al mismo tiempo, pero no estaban relacionadas en absoluto. Una de ellas fue un inmenso rayo que impactó justo al lado de una gran apertura circular en las nubes. El relámpago iluminó las nubes circundantes, creando un anillo resplandeciente alrededor del hueco. El otro fue causado por la Luna. La forma en que estaba posicionada hizo que la luz solar que reflejaba pasara a través de la atmósfera de la Tierra, formando una mancha azul brillante con un anillo difuso a su alrededor. Y si te estás preguntando qué es ese extraño halo naranja que corre paralelo a la curvatura de la Tierra, te lo aclaro. Ese es el borde de la atmósfera, también conocido como el límite de la Tierra. Y así es como se ve cuando se observa desde la Estación Espacial Internacional. En Canadá, los residentes de Alberta Central estaban mirando el cielo una noche cuando de repente vieron algo extraño. Un grupo de haces de luz verticales que surgían del suelo y alcanzaban la negrura del espacio. Parecía sacado de una película de ciencia ficción, pero en realidad es solo una ilusión óptica. Sí, es un truco visual provocado por ciertas condiciones invernales específicas. Este fenómeno ocurre cuando la luz es refractada por los cristales de hielo. Esto es lo que sucede. Cuando hace frío en el exterior, diminutos cristales de hielo se forman en el aire. Estos cristales son extremadamente delgados y planos, por lo que cada uno actúa como un pequeño espejo que refleja las fuentes de luz situadas debajo de ellos. Básicamente, los cristales reflejan la luz hacia arriba y forman esos haces verticales resplandecientes. Y puede ser causado por cualquier fuente de luz, como el sol o la luna. Pero, en la mayoría de los casos, la fuente de estos pilares de luz es artificial, como los faros de los autos o las luces de las calles. Aunque el fenómeno es completamente natural, ocurre rara vez y solo en situaciones muy específicas. Primero, debe hacer un frío helado. En ese día en particular en el centro de Alberta, por ejemplo, la temperatura era de unos 34 grados bajo cero. Además, el clima debe ser tranquilo, sin viento en absoluto. Si se desata una tormenta, olvídalo, no podrás ver los pilares de luz. Y no los confundas con las auroras. Las auroras se ven principalmente en regiones de latitudes altas, como alrededor del Ártico y la Antártida. Dado que ocurren en la atmósfera alta, son visibles en grandes áreas. Los pilares de luz, en cambio, son más localizados y están concentrados en una zona mucho más pequeña. Pero bueno, sin importar cuál de estas vistas increíbles en el cielo logres ver, si tienes la suerte de presenciar una, disfrutarás de un espectáculo que no olvidarás. Bueno, no quiero que te asustes, pero algo extraño ha emergido en las profundidades del espacio. Fue una explosión más brillante que miles de millones de soles. Pero el verdadero misterio es que no se parece a nada que los astrónomos hayan visto antes. Normalmente, estos sucesos siguen patrones conocidos. Pero este no. Es una anomalía cósmica. Esta extraña explosión ha dejado a los astrónomos totalmente perplejos. Podría tratarse de un suceso súper raro donde todo encaja perfectamente. O podría ser algo completamente nuevo, nunca visto antes.
Este fenómeno fue detectado por primera vez por un telescopio espacial de rayos X llamado Einstein Probe el 8 de abril de 2024. Al principio, parecía ser una explosión de rayos gamma común, que suelen emitir rayos X increíblemente brillantes. Pero, ¿la respuesta podría ser tan simple? Había algo que no cuadraba. Las explosiones de rayos gamma son las más poderosas del universo y pueden ocurrir de varias maneras. Las explosiones de rayos gamma de larga duración son causadas por la desaparición de estrellas masivas que giran a velocidades increíblemente rápidas. Cuando estas estrellas agotan su combustible, su núcleo colapsa bajo la gravedad y forma un objeto sumamente denso como un agujero negro. Al mismo tiempo, las capas externas de la estrella son expulsadas en una enorme explosión llamada supernova. Los estallidos de rayos gamma son seguidos por chorros, que son haces gemelos de material que emergen de los lados opuestos del objeto en colapso. Son súper rápidos, casi a la velocidad de la luz. Estos chorros parecen más brillantes y están apuntados directamente hacia nosotros. Es como cuando el haz de una linterna es más brillante cuando se dirige directamente hacia ti en lugar de hacerlo en ángulo. Bien, volviendo a nuestra peculiar explosión cósmica, ¿recuerdas que te mencioné que algo no cuadraba? Fue hace solo 45 segundos. Bueno, el problema era que cuando múltiples telescopios observaron este suceso en diferentes longitudes de onda, ultravioleta, óptico, infrarrojo cercano, radio, rayos X, rayos gamma, no coincidía con ningún tipo conocido de evento. La explicación más probable, según las investigaciones actuales, es que esta explosión es el resultado de una enana blanca que está siendo destrozada por un agujero negro de tamaño medio, y aún así no es tan sencillo. Los agujeros negros son áreas del espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Por eso se los llama agujeros negros. Se cree que las estrellas con al menos 3 veces la masa de nuestro Sol pueden colapsar bajo su propia gravedad una vez que agotan su combustible estelar. Cuando una estrella tiene tanta masa comprimida en un espacio tan pequeño, su gravedad se vuelve tan poderosa que obliga a todo, incluidos los átomos, a compactarse. Esta densidad intensa lleva a la formación de un agujero negro. Cuando una enana blanca es destruida por un agujero negro de tamaño mediano, se produce un chorro de material a alta velocidad que puede estar dirigido directamente hacia la Tierra. Entonces, ¿podría este desastre espacial ser la razón de nuestro misterioso suceso? Desafortunadamente, aunque cumple con algunos aspectos de varios tipos de fenómenos, incluyendo uno que involucra a una enana blanca, todavía no satisface todos los criterios para ninguno de ellos. La corta duración del evento y su alta luminosidad son difíciles de explicar utilizando cualquiera de los escenarios que podemos producir. ¿Entonces significa que hemos encontrado algo completamente nuevo? El universo está lleno de destellos energéticos causados por explosiones de estrellas y agujeros negros, explosiones de supernovas, estrellas siendo devoradas por agujeros negros y otros sucesos cósmicos. Los astrónomos suelen identificar estas situaciones analizando su duración, frecuencia, fuente y la combinación específica de longitudes de onda que emiten. Digamos unas palabras sobre el instrumento que descubrió esta anomalía espacial. El Einstein Probe es un proyecto con un telescopio espacial de rayos X liderado por la Academia China de Ciencias, en colaboración con la Agencia Espacial Europea y el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre. Este proyecto se centra en estudiar sucesos espaciales de alta energía a lo largo del tiempo. Su objetivo principal es encontrar agujeros negros inactivos y descubrir cómo la materia cae en ellos, al detectar destellos de rayos X producidos por estos repentinos sucesos espaciales. El Einstein Probe también espera captar las señales electromagnéticas de eventos que causan ondas gravitacionales, como cuando las estrellas de neutrones se fusionan. Además, vigila todo el cielo para detectar todo tipo de explosiones y seguir fuentes de rayos X cambiantes ya conocidas. Después de que el Einstein Probe detectara el ultrabrillante destello espacial, el suceso también fue observado por otros telescopios tanto terrestres como espaciales, incluyendo el Nuclear Spectroscopic Telescope Array, SWIFT, Gemini, Keck,
Dark Energy Camera, Very Large Array, Australia Telescope Compact Array y Neutron Star Interior Composition Explorer. Eso fue todo un trabalenguas. Utilizando todos estos datos, los astrónomos conjuntaron las características del suceso, pero esto no esclareció el caso. Todo lo contrario, solo profundizó el misterio. Este evento resplandeció con rayos X suaves durante los primeros 10 segundos, luego se mantuvo en un brillo constante durante unos 4 días antes de desvanecerse rápidamente. Esto es mucho más prolongado que los típicos estallidos de rayos gamma, que generalmente duran desde unos pocos milisegundos hasta varias horas. Sin embargo, aún no era lo suficientemente largo para encajar en otras categorías conocidas. El brillo del suceso de rayos X también fue extraño. Era demasiado brillante para algunos tipos de fenómenos, pero no lo bastante brillante para otros. La parte más enigmática es que el Very Large Array no detectó ninguna emisión de radio de la fuente cuando se observó 11 días, 158 días y 258 días después del destello inicial. Normalmente, cuando algo tan brillante en rayos X dura tanto tiempo, suele asociarse con una contraparte de radio luminosa. Pero en este caso, no se detectaron señales de radio, lo cual es muy extraño y aumenta el misterio. Los astrónomos no se rindieron y consideraron otras posibilidades, como los tránsitos ópticos azules rápidos o EFBOT. Son una clase de explosiones que liberan enormes cantidades de energía y lanzan materia al espacio a velocidades increíblemente altas. Estas ráfagas son tan poderosas que un EFBOT puede ser al menos 10 veces más potente que una supernova común. Se encienden y se desvanecen a más velocidad que las supernovas normales. También son mucho más calientes, lo que hace que la luz parezca más azul en comparación con otras supernovas. Dado que estas explosiones ocurren tan rápido, es difícil determinar qué las causa. En enero de 2019, los astrónomos redujeron las posibilidades a 2 causas. Un agujero negro que consume una estrella enana blanca o un tipo raro de supernova que lleva a la formación de una estrella de neutrones o un agujero negro. Otra explicación para nuestra misteriosa explosión espacial, que los astrónomos consideran la más probable, es un evento de disrupción por mareas. Esto ocurre cuando un agujero negro devora una estrella y provoca un destello de luz. Cuando una estrella se acerca demasiado a un agujero negro supermasivo, no le será fácil librarse. Las poderosas fuerzas de marea del agujero negro desgarran la estrella, rompiéndola en pedazos y atrayéndola. Sus restos se convierten en una corriente de escombros que cae hacia el disco de acreción del agujero negro. Sin embargo, antes de asentarse en el disco, los escombros sobrepasan al agujero negro en una trayectoria elíptica, solo para ser atraídos de nuevo. En un punto de este recorrido, los escombros chocan violentamente con otras partes de la estrella que están siendo arrastradas y es entonces cuando empezamos a ver las primeras ráfagas de emisiones. En algunos casos raros, los sucesos de disrupción de marea crean enormes chorros de material que salen disparados desde los polos del agujero negro. Si estos chorros apuntan directamente hacia la Tierra, podemos ver la firma del evento. A menudo parece que un agujero negro de masa intermedia devora una estrella enana blanca. Sin embargo, debería haber algunas emisiones de radio provenientes del chorro de un suceso de disrupción por marea. La razón por la que no se han detectado podría ser que el evento probablemente fue observado demasiado temprano. Estudios previos sugieren que llevaría cientos o incluso miles de días que el material del chorro se desacelere lo suficiente como para comenzar a enviar señales de radio. Si futuras observaciones detectan emisiones de radio, eso ayudaría a resolver el misterio. Pero si no hay señales, podría significar que se trata de un estallido de rayos gamma muy extraño o de algo completamente nuevo que no hemos visto antes. Hay misteriosas burbujas de plasma flotando alrededor de las pirámides de Giza. Por extraño que pueda parecer, aclaremos algo desde el principio. Aquí no está sucediendo nada extraterrestre. Las burbujas de plasma son anomalías climáticas que se forman en una capa de la atmósfera terrestre llamada ionosfera. Esta es una capa invisible que rodea nuestro planeta y se extiende aproximadamente desde los 80 hasta los 643 kilómetros por encima de la superficie terrestre, justo en el límite del espacio.
En esta capa, el Sol, siendo la gran fuente de energía que es, calienta los gases dividiéndolos en partículas eléctricamente cargadas llamadas plasma. Aquí es donde se pone interesante. Por la noche, más específicamente cerca del ecuador, estas partículas cargadas se alteran. Y cuando un grupo de ellas desaparece de repente al mismo tiempo, se forma lo que llamamos una burbuja de plasma. Imagínalo como un gran bolsillo vacío donde el plasma falta o su cantidad está reducida. Pero solo se considera una burbuja de plasma si este fenómeno ocurre a gran escala, típicamente de unos 100 kilómetros de tamaño. Si ya estás preparando tu maleta para ir a Egipto y has puesto binoculares para mirar las puntas de las pirámides, lamento decirte que no podemos ver estas burbujas de plasma a simple vista. Todo esto ocurre muy por encima de nuestras cabezas, completamente invisible para nosotros. Los científicos necesitan usar equipos especiales como el radar ionosférico de largo alcance de latitud o LARIT para detectar estas burbujas. Esta tecnología avanzada ayuda a los investigadores a seguir y a observar el movimiento y la formación de burbujas de plasma en tiempo real. Esta formación, por cierto, puede ser desencadenada por tormentas solares. Eso nos lleva a noviembre de 2023, cuando ocurrió una impresionante tormenta solar. En una escala de 1 a 5, esta fue clasificada como G3, lo que se considera un evento fuerte. Las tormentas solares ocurren cuando las manchas solares, que son básicamente áreas más frías y oscuras en la superficie del Sol, liberan estallidos de energía al espacio. Estas erupciones provocaron varias tormentas geomagnéticas en la Tierra. Aunque esto pueda sonar apocalíptico, no alteró demasiado nuestra vida diaria. De hecho, fue una gran noticia para los observadores del cielo, ya que la tormenta solo creó impresionantes auroras, y la aurora boreal se pudo ver tan al sur como Grecia y Turquía. Pero esta tormenta en particular del 2023 también tuvo una consecuencia interesante. Provocó la burbuja de plasma más grande jamás registrada sobre el radar chino. Este fenómeno fue tan masivo que cubrió regiones tan distantes como las pirámides de Egipto y las islas Midway en el Océano Pacífico. Ahora bien, esa es una distancia enorme y es un asunto importante para la ciencia. Y eso es porque las burbujas de plasma son una amenaza creciente para la tecnología moderna. Los expertos dicen que puede interrumpir las comunicaciones por satélite y los sistemas GPS. Así que si estás usando Google Maps o Waze y de repente no puedes determinar tu ubicación, una burbuja de plasma podría ser la culpable. Genial, ahora sabemos qué está ocurriendo con esas burbujas detectadas sobre las pirámides de Giza. Pero las cosas se ponen aún más extrañas dentro de esta gran construcción. Aparentemente la Gran Pirámide de Giza tiene la capacidad de concentrar energía electromagnética en su interior. Hace un par de años un grupo de investigadores decidió ver qué sucedería si tomaban esta antigua arquitectura y la sometían a ondas de radio. Es decir, ondas similares a las que usa tu teléfono pero en una escala mucho mayor, de hasta 580 metros de longitud. Pero como no podían simplemente comenzar a lanzar ondas de radio a la pirámide real, hicieron lo siguiente mejor: modelado por computadora. Utilizando estas simulaciones, los investigadores descubrieron algo increíble. La Gran Pirámide en realidad puede concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas, así como debajo de su base donde se encuentra una cámara inacabada. Y cuando digo concentrar, me refiero a algo así como atraparlo. Por ejemplo, cuando gritas en una cueva, escuchas el eco de tu voz, ¿verdad? Las ondas sonoras no simplemente desaparecen, rebotan y se enfocan. De manera similar, cuando las ondas de radio golpean la pirámide, no solo atraviesan o rodean la estructura. En su lugar son absorbidas, rebotan y se enfocan dentro y debajo de la construcción. Pero nuestra lista de fenómenos misteriosos que rodean a las pirámides egipcias no termina ahí. Dentro de la pirámide hay un pasaje largo y estrecho que conduce a lo que se conoce como la Cámara del Rey. Esta sala se encuentra en el centro de la pirámide y se cree que fue el lugar de descanso final del faraón Keops, el antiguo líder egipcio que encargó toda esta estructura hace más de 4000 años. Cuando los visitantes entran en la Cámara del Rey, normalmente dos cosas los impactan: la increíble acústica de la sala y su estructura pesada e imponente que está completamente revestida de granito rojo. Recientemente los científicos comenzaron a conectar estos dos hechos. Algunos investigadores ahora creen que la Cámara del Rey podría atrapar o captar la energía sonora generada en otras partes de la pirámide. En otras palabras, esta sala podría haber sido diseñada para amplificar el sonido de una manera que ninguna otra cámara en la construcción puede. Para probar esta teoría, los investigadores llevaron a cabo un experimento donde cantaron en la Cámara de la Reina, que se encuentra justo debajo de la Cámara del Rey. Y aquí es donde la historia se pone interesante. La música no se podía escuchar en las salas subterráneas inferiores de la pirámide, pero sonaba fuerte y clara en la Cámara del Rey.
Una posible explicación para esto es el tipo de piedra utilizada en la cámara del rey, el granito rosa. El granito es conocido por sus propiedades piezoeléctricas, lo que significa que puede absorber energía de su entorno, como las vibraciones sonoras, y convertirla en energía eléctrica. Esto sugiere que la acústica única de la cámara podría deberse a algo más que solo la forma de la sala. Podría ser que el propio granito desempeñe un papel en la amplificación y concentración de las ondas sonoras. Según los científicos, estos descubrimientos abren un campo de investigación completamente nuevo sobre el potencial de la pirámide. ¿Podrían los antiguos egipcios haber aprovechado de alguna manera la energía creada por las ondas sonoras o incluso las vibraciones naturales de la Tierra? Puede parecer descabellado, pero considerando que las propiedades piezoeléctricas del granito están bien documentadas en la ciencia moderna, no es del todo imposible. ¿Quién sabe? Tal vez solo hayamos arañado la superficie de lo que las pirámides eran realmente capaces de hacer. Hablando de apenas rascar la superficie, hay aún más en qué pensar como ¿cómo las pirámides acabaron en una ubicación tan perfecta? Parece que los constructores alinearon la Gran Pirámide con los puntos cardinales, lo que significa que sus lados están casi perfectamente alineados con las 4 direcciones principales: norte, sur, este y oeste. Existen muchas teorías sobre cómo lo hicieron, pero un estudio sugiere que los egipcios podrían haber usado el equinoccio de otoño para lograr esta alineación perfecta. Durante el equinoccio, el sol sale y se pone directamente en el este y el oeste. Es probable que esto les haya facilitado a los constructores usar la posición del sol como guía. Al observar el sol durante este periodo, podían asegurarse de que las pirámides estuvieran posicionadas correctamente. Si consideramos todas estas cosas extrañas acerca de las pirámides, me refiero a su alineación perfecta, la capacidad de concentrar ondas de radio y los materiales utilizados en las cámaras que podrían generar energía eléctrica. ¿Podría ser que el verdadero propósito de las pirámides sea en realidad mucho más complejo que simplemente ser tumbas? Bueno, Nikola Tesla lo pensaba así. Se dice que el famoso inventor e ingeniero estaba un poco obsesionado con las pirámides de Egipto y se preguntaba si podrían ser en realidad enormes transmisores de energía. Creía que la forma y posición de las pirámides podría ayudarles a funcionar como grandes generadores capaces de producir energía libre e ilimitada. Algunos investigadores coinciden con Tesla y creen que estos monumentos masivos podrían haber sido diseñados como enormes plantas de energía. Según su teoría, los constructores podrían haber descubierto cómo mover iones, esas partículas cargadas eléctricamente en la atmósfera, colocando materiales como cobre, oro y plata alrededor de las pirámides. Así que definitivamente es posible que los antiguos egipcios hayan creado una fuente de energía sostenible y renovable. Aunque es una idea muy interesante, no hemos podido confirmar esta teoría y el verdadero propósito de las pirámides sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. No hay nada a tu alrededor, solo la eterna e interminable blancura de la nieve de Groenlandia y los fríos vientos que soplan en tu cara. Nada insinúa la catástrofe inminente, pero das otro paseo y te quedas helado de horror. Un abismo se abre a tus pies, sin fondo y oscuro. Si hubieras dado un paso más grande, te habría tragado ese infame agujero de Groenlandia. Esto sucedió a mediados de la década de 2010. Un equipo de geólogos estaba escaneando la superficie del glaciar Hiawatha en Groenlandia con la ayuda de un radar cuando vieron algo muy extraño. Era un cráter gigante de más de 300 metros de profundidad y casi 31 kilómetros de ancho. Eso es lo suficientemente grande como para caber dentro de Washington DC o París. Después de observar sus radares durante un buen rato y rascarse la cabeza, los investigadores decidieron averiguar qué podría haber originado un agujero tan enorme. ¿Podría haber sido una erosión de siempre? ¿Un volcán en erupción? ¿El impacto de un asteroide? ¿Un gusano de arena gigante? Quizás me haya excedido un poco con esta idea del gusano, pero ¿quién sabe con estos antiguos glaciares? De todos modos, en nuestro caso, un misterio parecía llevar a otro, lo que había desconcertado a los científicos durante décadas. Y para resolver ambos, estos necesitaban algo súper común, pero al mismo tiempo muy importante: el cuarzo, uno de los minerales más abundantes en la corteza terrestre. Pero antes de profundizar en este tema, hagamos un pequeño desvío y hablemos sobre un fenómeno bastante extraño llamado evento del Dryas reciente. Para entender cómo era, necesitamos adentrarnos profundamente en el pasado, hasta hace entre 12.900 y 11.600 años. Durante ese periodo, el planeta se volvió mucho más frío, en especial en Europa y América del Norte.
Ahora hablemos un poco más sobre ese extraño cambio climático en el hemisferio norte. Hay algunas teorías. Una involucra un cambio en las corrientes del océano Atlántico, mientras que otra menciona algo grande que lanza toneladas de polvo al aire y bloquea efectivamente la luz solar. Las dos hipótesis más populares y probables mencionan una erupción volcánica y el impacto de un asteroide. De hecho, hubo una erupción volcánica en el territorio de lo que hoy es Alemania aproximadamente en esa época. Pero también existe la probabilidad de que un objeto espacial haya golpeado el planeta durante este periodo. Y ahora volvamos al agujero que los científicos encontraron en Groenlandia. Cuando el programa IceBridge de la NASA y el Instituto Alfred Wegener de Alemania lo descubrieron, parecía que finalmente habían encontrado la razón para el evento del Dryas reciente. Pero, ¿fue realmente un asteroide el que creó ese impresionante cráter y causó que las temperaturas descendieran en todo el hemisferio norte? Para probar esta teoría, los investigadores necesitaban cuarzo. Lo que pasa es que en su forma pura el cuarzo tiene una estructura muy sencilla. Está compuesto por tetraedros de silicio-oxígeno entrelazados. Eficiente y tan lindo. Solo mira estos cristales prismáticos de 6 lados. Debido a que su estructura es tan simple y los componentes son tan comunes, puedes encontrar cuarzo en casi cualquier roca del planeta. En algún momento ocurre la magia. Las rocas más grandes se erosionan, dejando salir pequeñas partículas de arena de cuarzo. Los científicos que estaban explorando el misterioso pozo recogieron la arena de cuarzo que había sido arrastrada desde debajo del glaciar. Era como observar las rocas en el fondo del agujero sin tener que descender hasta allí. Muy conveniente, así que al examinar el material descubrieron granos de cuarzo con las señales inconfundibles de una terrible catástrofe. Tenían PDF por todas partes. No estoy hablando del formato de documento. PDF también significa características de deformación planar y parecen líneas grabadas en la superficie de los cristales. Estas son señales de que está sosteniendo cuarzo chocado. Se forma bajo una enorme presión cuando los cristales internos son empujados fuera de alineación. Pero lo más emocionante aquí es que el cuarzo chocado solo aparece bajo la influencia de fuerzas poderosas como impactos masivos o explosiones aterradoras. En otras palabras, encontrar este cuarzo chocado bajo el glaciar Hiawatha podría ser la prueba tan necesaria de que el agujero era un cráter de impacto enorme que se formó cuando algo igual de grande se estrelló allí. Según el tamaño del cráter, es probable que este objeto espacial tuviera un diámetro un poco mayor de 1,6 kilómetros, lo que es el doble de la altura de la Torre Burj Khalifa en Dubái. Un meteorito de ese tamaño se vería 3 veces más brillante que el Sol cuando cruzara el cielo, y habría impactado la Tierra con una fuerza inmensa. El impacto habría sido tan grande que habría vaporizado roca y lanzado escombros a cientos de kilómetros de distancia. El cielo se habría llenado de polvo, lo que habría oscurecido el sol y provocado una caída de temperatura en todo el planeta. Y adivina qué, esa última parte sobre la disminución de temperaturas entusiasmó mucho a los investigadores, porque abrió la posibilidad de que el impacto pudiera haber estado relacionado con el evento de Dryas reciente. Para probar esta idea, los científicos decidieron usar cuarzo de nuevo. Lo examinaron más detenidamente con la intención de fechar el impacto, pero se llevaron una sorpresa aún mayor. El cráter Hiawatha resultó no tener 12.000, sino 58 millones de años de antigüedad. Por un lado, los investigadores estaban decepcionados por no haber podido confirmar su teoría. El cráter no podía explicar el enfriamiento del Dryas reciente, pero por otro lado, seguía siendo un descubrimiento asombroso. Ahora prepárate para un giro final en esta historia, y nuevamente gira en torno al cuarzo. Otros científicos han descubierto recientemente más depósitos de cuarzo impactado en lo que hoy es el este de los Estados Unidos. Estaba escondido en capas de sedimento que datan de justo antes del Dryas reciente. Curiosamente, no hay cráteres en esos sitios, pero el cuarzo no miente, sino que proporciona evidencia de una poderosa explosión. Esto hace que los científicos piensen que su hipótesis de impacto podría seguir siendo verdadera, pero en lugar de una colisión podría haber sido una explosión aérea. Un cometa masivo podría haberse desintegrado al entrar en la atmósfera de la Tierra hace aproximadamente 12.000 años, y los fragmentos podrían haber explotado antes de alcanzar el suelo. Esto habría causado incendios masivos catastróficos en todo el continente norteamericano y alterado el clima tanto que se habría desencadenado el Dryas reciente.
Bueno, supongo que necesitamos esperar un poco más para que los científicos encuentren más pruebas de esta hipótesis, pero eso no significa que no tengamos más fenómenos curiosos para explorar en Groenlandia. Observa estos fascinantes agujeros, sin duda son algo más pequeños que el monstruo del que estábamos hablando. Se llaman moulins y transportan agua de deshielo superficial hasta la base de la capa de hielo de Groenlandia. Y también nos han preparado algunas sorpresas. Aparentemente son mucho más grandes de lo que pensábamos. Eso es lo que afirma un estudio reciente basado en observación y exploración de primera mano. Aún más interesante, este volumen extra podría influir en la estabilidad de la gigantesca capa de hielo en cuestión, así como en la velocidad a la que se desliza hacia el mar. Los investigadores creen que el aumento de la profundidad del agua y la presión dentro de los moulins podría lubricar la base de la capa de hielo, haciendo que se mueva más rápido. Como sabes, la forma en que un cubito de hielo se desliza más fácilmente sobre una fina capa de agua derretida. Hasta hace poco sabíamos muy poco sobre el tamaño real de los moulins y cuánta agua pueden contener, pero ahora sabemos que pueden ser gigantescos. El equipo realizó 2 viajes a la capa de hielo de Groenlandia en 2018 y 2019, y durante cada uno de ellos usaron cuerdas y equipo de escalada para descender aproximadamente 100 metros en 2 moulins diferentes, casi tocando la superficie del agua. Aquellos que lo hicieron describieron la experiencia como intimidante. Imagina esto, tu espalda está sobre el borde y todo lo que ves es el hielo azul bajando y difuminándose en la oscuridad. Y lo único que escuchas son sonidos ocasionales de hielo resquebrajándose. Debe ser extremadamente inquietante. Unas extrañas explosiones en colores azul vibrante están produciéndose por todo el universo y mantienen intrigados a los astrónomos. Este raro y tremendamente poderoso evento tiene un nombre: Evento Transitorio Óptico Azul Rápido. El fenómeno no se comporta como nada que conozcamos, y las cosas se volvieron aún más extrañas cuando el más reciente ocurrió en un lugar donde no debería haber sucedido. Para entender realmente lo que pasó el año pasado, necesitamos retroceder un poco. Este tipo de extraña explosión fue detectada por primera vez en junio de 2018. La explosión azul ocurrió a unos 200 millones de años luz de la Tierra y recibió el apodo de la vaca. No, este evento no se parecía en absoluto a una vaca, pero sí tenía un formato inusual. En aquel entonces, esta explosión fue la más asimétrica que los astrónomos habían visto jamás. Estalló en el espacio en una forma aplastada, como un panqueque, no en una esfera típica como se habría esperado. Este fenómeno fue similar a una supernova, que es el tipo más común de explosión cósmica que ocurre cuando una estrella agota su combustible nuclear y colapsa bajo su propia gravedad. Sin embargo, los científicos también notaron 3 diferencias cruciales. Número 1. Este fenómeno es más poderoso que una supernova típica. Cuando sucede, la explosión azul emite más energía que toda una galaxia con cientos de miles de millones de estrellas como el Sol. Número 2. Es mucho más rápida. La explosión alcanza su brillo máximo y se desvanece en cuestión de días, mientras que una supernova puede tardar semanas o incluso meses en disiparse por completo. Y la última diferencia: estas explosiones azules también pueden ser mucho más brillantes. Se considera que estos objetos misteriosos son el fenómeno óptico más brillante conocido en el universo. Pero a diferencia de una supernova normal, se piensa que no hay elementos radiactivos que alimenten esta luminosidad. Así que eso significa que la energía debe provenir de otra parte. Pero la pregunta es, ¿de dónde? Este es solo uno de los misterios que los científicos aún están tratando de descifrar. Ha habido una intensa investigación desde que el evento fue observado por primera vez, y 15 telescopios alrededor del mundo están buscándolo de forma constante. Desde 2018, estas explosiones extremas han sido detectadas cerca de una vez al año. Por lo tanto, aunque son raras, no son increíblemente infrecuentes. Existen varias explicaciones posibles para la existencia de estos eventos. Tal vez la más aceptable sea que se trata de un cadáver estelar, es decir, lo que queda cuando una estrella deja de existir. Así que estamos considerando 2 principales sospechosos aquí. Podría ser una estrella de neutrones o un agujero negro que produce emisiones cercanas a la velocidad de la luz. La teoría es así. Hay una estrella masiva,
mucho más grande que aquellas que producen supernovas regulares. Luego, comienza a colapsar. Se esperaría que tal evento ciertamente deje un agujero negro. Supongamos que esta estrella masiva no está lista para abandonar el universo de una manera tranquila. En su lugar, crea un disco giratorio alrededor del agujero negro compuesto de gas, polvo y otras materias. Como si importara. Este llamado disco de acreción puede expulsar corrientes de material a velocidades increíblemente altas, casi como poderosos chorros cósmicos. Y eso podría ser exactamente lo que vemos como esos repentinos destellos de luz. De nuevo, es solo una teoría. ¿Qué es exactamente lo que desencadena estas explosiones? Sigue siendo un misterio, y se necesita mucha más observación y análisis. Los expertos creen que explicar una rareza semejante es un tesoro científico. Después de todo, estamos hablando de un cadáver estelar que no está simplemente ahí. En realidad, es bastante activo. Desde que se avistó este evento por primera vez, todas las ocurrencias similares que nuestros telescopios han captado se han producido en el mismo lugar. Es decir, las explosiones siempre ocurrieron en los brazos espirales de diferentes galaxias. Pero el año pasado, las cosas cambiaron. El telescopio espacial Hubble dejó sin palabras a los científicos en abril de 2023, cuando captó por primera vez este mismo tipo de extraña explosión, pero en medio de la nada. Bueno, no sucedió dentro de una galaxia como se suponía. Ocurrió en el espacio, entre dos de ellas. Más precisamente, a unos 50.000 años luz de una gran galaxia espiral y a unos 15.000 años luz de una pequeña. Este evento es conocido hoy como el Finch. ¡Oh, genial! Así que, cuando finalmente estábamos acercándonos a encontrar algunas respuestas, la ubicación inusual del fenómeno Finch vino a arruinarlo todo de nuevo. Entonces, tal vez haya otra explicación para ello. La especulación comenzó poco después del descubrimiento. Una idea es que podría haber sido una colisión entre dos estrellas de neutrones que viajaban muy lejos de sus galaxias anfitrionas. Estas dos podrían haber estado girando una hacia la otra durante miles de millones de años. Y cuando colisionaron, produjeron una llamarada más de 100 veces más brillante que una supernova normal. Para que esta hipótesis sea correcta, una de estas estrellas de neutrones tendría que estar altamente magnetizada, lo que amplificaría la explosión. Otra posibilidad es que la explosión haya sido una estrella desgarrada por un agujero negro con una masa entre 100 y 1000 veces la del Sol. Aunque todavía tenemos muchas dudas, una cosa es segura. El Finch es un evento transitorio óptico azul rápido. Excepto por la extraña ubicación donde ocurrió, tiene todas las demás características para ser clasificado como tal. Es súper brillante, como yo, y súper rápido, y su origen es súper difícil de explicar. Además, los datos del telescopio Gemini Sur, el observatorio de rayos X Chandra y el radiotelescopio Very Large Array lo han confirmado. Añadir esta última información solo hace que sea cada vez más difícil para los investigadores encontrar algún tipo de patrón en todo este evento. El Finch no es el único evento peculiar en su categoría. Regresemos al año anterior, a 2022. En septiembre se avistó una explosión azul y se ganó el apodo de Demonio de Tasmania. Al igual que las anteriores, este estallido azul apareció y desapareció rápidamente. Entonces, ocurrió algo misterioso. Exactamente 100 días después, los observadores que aún seguían el fenómeno recibieron un regalo de Navidad adelantado. Observaron otro resplandor y fue tan brillante y fascinante como el original. ¡Espera! Entonces, estamos hablando de dos explosiones similares y extrañas que ocurrieron en el mismo lugar y próximas en el tiempo. Esto fue una novedad. Rápidamente, 13 telescopios alrededor del mundo tenían todos los ojos puestos en el evento del Demonio de Tasmania, incluido uno equipado con una cámara de alta velocidad. A lo largo de 120 días lograron capturar otros 14 pulsos de luz irregulares. Eso fue ciertamente asombroso, porque demostró que, en lugar de aparecer una vez y desvanecerse como se esperaba, el Demonio de Tasmania continuaba explotando con energías similares a las de una supernova una y otra vez, y otra vez y otra vez. ¿Puedes imaginar tal poder?
Este escenario aún intriga a la comunidad científica porque empuja los límites de la física. No solo por la producción de energía tan extrema, sino también por las explosiones de corta duración. Por cierto, sus destellos duran de 10 minutos a aproximadamente 4 horas. Créeme, en la escala del universo se considera súper rápido. Esta fue la única vez que se observó una temporada extendida de este evento. Sin embargo, después de reflexionar, la comunidad científica dividió sus opiniones al respecto. Por un lado, el demonio de Tasmania podría haber sido un evento totalmente único y singular. Por otro, tal vez fue solo la primera vez que nuestros telescopios lo captaron desde un ángulo más frontal. Para comprender mejor lo que está sucediendo, los científicos aún necesitan observar muestras más grandes del fenómeno. Todas las esperanzas están puestas en el próximo observatorio Vera C. Rubin que actualmente está siendo construido en Chile. Tendrá un telescopio de 8 metros de ancho acoplado con la cámara digital más grande del mundo jamás fabricada para este propósito. Según la NASA, esta tecnología podría finalmente darnos algunas respuestas sobre estas explosiones azules. Podemos esperar tiempos emocionantes por delante, ya que esto podría ser el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra comprensión de la evolución estelar.